que por supuesto es una lengua indoeuropea, en su filosofía es bastante fenicia, alfabética, atomística. Bueno, pero China es otra historia, dice Gustavo Bueno, pero China es otra historia. Debería saber un poco del idioma. ¡Hombre! Gustavo Bueno diciendo que a lo mejor tiene que saber algo más de algo, que no lo sabe todo. Bien, bravo por esta modestia, aplaudamos la humildad de Gustavo Bueno diciendo que a lo mejor debería saber un poco más de chino. Dice, debería saber un poco del idioma para poder penetrar más en el asunto. Y ahora llega lo esperado, pero... bueno, pero he ido por otros derroteros, es decir, paso, no me importa. Aún así, la impresión que me da China, quizás no muy alejada del tópico, bien, muy bien que lo reconozca, es la de un imperio central con miles de millones de individuos parecido al Imperio Romano. No es un imperio expansivo. Sí es un imperio expansivo. Es decir, no es un imperio, sí es un imperio expansivo. Y sigue siendo un imperio expansivo. Sí, que se lo digan a los tibetanos, y aunque claro, claro, dice a lo mejor que no es un imperio expansivo por la cosa de la muralla, pero también el Imperio Romano tuvo al final que poner el muro de Adriano, y no por eso dejó de ser expansivo. O sea, una cuestión de intendencia. Dice, el único imperio expansivo que conozco en la antigüedad es el imperio de Alejandro, que pretendió ser universal porque conocía la esfericidad y dimensiones de la Tierra. Es decir, que los asirios, cuando... Bueno, sí habla de esto, yo creo que sí, habla de esto. Habla de esto. Tenía una referencia positiva. Sin embargo, los historiadores hablan de imperios universales sin tener ninguna referencia y meten ahí a los reinos de Ur de Caldea, etcétera, cuyos reyes se declaraban soberanos universales. Claro, soberanos universales, por supuesto que tenían conciencia universalista y aspiración universalista. Lo que pasa es que el universo que conocían, digo yo, esto lo digo yo, claro, el universo que conocían era limitadísimo. Eran como los Gorgs en los Fraggles. Ellos se piensan que son los señores, los reyes del universo, pero su universo es un jardín y están completamente ignorantes del mundo de los Fraggles, del mundo exterior donde viven los humanos, del mundo de los Currys, es que Currys es como se traduce al español. Muy bien traducido. Bueno, pues claro, estos emperadores, estos reyes del universo lo son como los Gorgs, los Goris, que se traduce así en español en los Fraggles, de Jim Henson. El Imperio Romano... yo he interpretado... vamos a ver, el Imperio Romano... aquí está, el Imperio Romano hasta Constantino tampoco pretendió serlo. No sé, cuando cantan a Augusto, cuando Augusto canta él mismo en primera persona sus gestas, dice que ha recibido las embajadas de la India y de la China, que todo el mundo quiere saber, vamos, de China, de los seres, de la sérica, que se interpreta que es China. Yo creo que, no lo voy a buscar, pero se interpreta que puede ser China, y también los chinos dicen que les llegó una embajada en nombre del rey Antún, que sería un Antonino, un emperador Antonino. Hay quien dice que no era propiamente una embajada del emperador de Roma, sino de un Vivales que estaba ahí a medio camino, al igual que para muchos de los pueblos orientales, Roma es la Alejandría de turno, Alejandría de Margiana, etcétera, y no la propia Roma o la propia Constantinopla o la propia Alejandría de Egipto. Yo creo que estos son pejigaterías de Gustavo Bueno que no van a ningún lado. Es que no podían tener un imperio universal porque no conocían el universo. Estaban empezando a conocerlo, estaban presentándose y querían dominarlo todo. Y el Imperio Romano, desde luego, quería extender sus águilas por todo lo conocido. Lo que pasa es que conocían lo que conocían. No se puede reprochar al Imperio Romano no ser universal por no querer colonizar Cochabamba. No tiene sentido esto. Yo he interpretado, pero claro, dice, yo he interpretado, es mi interpretación, yo he interpretado la estructura del Imperio Romano como la de un imperio finito, cerrado, con Roma en el centro, cuyo ortograma es el de que al encontrarse un río, lago o mar, a ambos lados tenía que haber romanos. Pues caramba, eso se parece mucho a un imperio universal hasta donde se llegue. Y después es un juego de palabras, claro que es un imperio universal, esto no es más que un juego de palabras. Al haber un río a ambos lados tiene que haber romanos. Y después
rodeado de bárbaros que nutren al imperio. Augusto tiene que parar la conquista en Rin, no puede ir más allá. Tiene que parar porque no puede. Porque Quintilio Varo, ¿dónde están mis legiones? Pero no porque no quiera seguir, sino porque no puede. Porque Quintilio Varo, ¿dónde están mis legiones? Gustavo Bueno, ¿dónde están los Viraca? Gustavo Bueno, ¿dónde están los Viraca? Quintilio Varo, ¿dónde están mis legiones? Después de las últimas conquistas de Trajano ya dan paso a la cerrazón de Adriano y sus murallas. Que eso podría haber sido una situación reversible, fue una cuestión práctica. Aunque claro, ahí empieza la decadencia del universalismo del imperio. El hacer un muro ya es una derrota, pero el imperio titánico colosal del primer emperador incluía una muralla. Cuando la cosa cambió concretamente fue con el cristianismo. Constantino y Teodosio. Es que claro, sí es cierto que es curioso, porque el primer emperador quiere ser señor de todo y además quiere vivir para siempre, quiere conquistar la inmortalidad y sin embargo hace una muralla, que es una contradicción enorme, pero supongo que entendería que lo que había más allá pues eran casi bichos y como el tártaro, el averno, cosas nada aceptables para lo humano, porque él sí que conquistó todos los reinos combatientes contra él en ese último momento, pero vamos, es el periodo de los reinos combatientes. Puso fin al periodo de los reinos combatientes, a la era de los reinos combatientes, conquistó a todos los reinos y se hizo en su palacio la reproducción de todos los palacios de cada reino. Su palacio era la reproducción de los palacios de todos. Eso más universalista no puede ser. Lo que pasa es que, claro, su universo era China. Eso le parecía la parte interesante del mundo, y la de los bárbaros, etcétera, puede estar separada por una muralla. Y después sí, eso es, que no puede ir más allá. Después de las últimas conquistas de sí, las murallas de Adriano, que son como las chinas, o sea que no es que los chinos son así, los romanos no, son iguales, tienen murallas. Tienen murallas los dos. Cuando la cosa cambió concretamente fue con el cristianismo, Constantino y Teodosio. Ahora va a decir que el cristianismo no es universalista. Id y predicad a todas las gentes. Y además conocían la esfericidad de la tierra. Vamos a ver, la esfericidad de la tierra, que se está aquí emocionando. La esfericidad de la Tierra, la primera vez que se sabe positivamente que es gracias a una escultura muy reproducida, muy copiada por los romanos, de Atlas. Atlas sostiene el mundo y es un mundo esférico, y es de tiempos de Alejandro Magno, me parece. O sea que si algo se conoce en tiempos de Alejandro Magno, evidentemente se conoce en el Imperio Romano. En el Imperio Romano se conoce perfectísimos la esfericidad de la Tierra. No sé a qué viene esto ahora, que el cristianismo conoce la esfericidad de la Tierra. Ya, sí, se conoce. Si se conoce desde Alejandro Magno, se conoce, por supuesto, y antes, ¿no? Pero quiero decir, como cosa general, como cosa salida. En la India no, en cambio, en la religión india, al menos en lo que es la parte mitológica religiosa, que no quiere decir que trascienda la especulación científica, porque tenemos lo mismo entre los vikingos, que la mitología dice que la Tierra son como anillos, pero como marineros que son, tienen que saber que la Tierra es redonda. Lo digo para quienes usan un artículo de Gustavo Bueno para negar que los vikingos pudieran descubrir América como efectivamente hicieron, y además la evangelizaron. Hay un obispo vikingo en Groenlandia, o sea, más que es una necedad. Pero que puede haber una religio duplex, una religión doble. Una cosa es lo que dice la mitología y otra lo que dice la ciencia, como ocurre exactamente en nuestros días. Que sí, está la Biblia y la gente va a misa, pero esa misma gente que va a misa hace una ciencia que no se basa en la Biblia. Podía pasar perfectamente lo mismo entre los indios y entre los vikingos. Debería ir subiendo. Sí, además conocían la esfericidad de la Tierra. Después se olvidó, dice, con el famoso mapa de Beato de Liébana. Hombre, no se olvidó. Lo que pasa es que el arte para el populacho, bueno, pues tenía que mostrar formas más reconocibles, pero no se olvidó la esfericidad de la Tierra en ningún momento. El Imperio Bizantino, dice, pretendió ser universal, pero no se olvidó nunca la esfericidad de la Tierra, porque está representada 1001 veces en el orbe que tienen los emperadores y los reyes, empezando por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Tienen esa bola que desde luego indica que no se han olvidado de la esfericidad de la Tierra. Después de eso, el único imperio que ha pretendido ser universal ha sido el Imperio Español. O sea, no los mongoles, no el Imperio Soviético, no... Ah, bueno, a lo mejor el Imperio Soviético lo deja para después. Vamos a ver cómo evoluciona este chauvinismo nacionalista, hispanista y mucho español. El Imperio Español recuperó el conocimiento de la esfericidad de la Tierra. ¿Recuperó? No recuperó nada. Todo el mundo sabía que la Tierra era esférica. No recuperó nada. Es como si me dicen que en el siglo XIV pensaban que la Tierra era plana. ¿De dónde sale Gustavo Bueno para decir eso? No. Y demostró el teorema de Eratóstenes. Vamos, está en las etimologías de San Isidoro. No, ¿de dónde va? Y demostró el teorema de Eratóstenes con el cano. Claro, lo demostró empíricamente, pero el teorema de Eratóstenes se tenía por una verdad. Pedro Insua escribió unos artículos muy bonitos sobre la cuestión del Imperio Español. Bueno, dice, recogidos en forma de libro, Hermes Católico. Es un bonito título, Hermes Católico. A lo mejor me leo este libro, podría estar bien. Pedro Insua no... Vamos, oírlo hablar es aburridísimo. Porque es la persona más plana, más agotadora. El paso siguiente en aburrimiento a Pedro Insua es oír hablar un alemán intentando expresarse en español o en inglés, en una lengua, porque yo he visto por ejemplo a Jung intentar hablar en inglés y a pesar de que Jung dice cosas interesantísimas, lo he tenido que quitar porque esa maquinaria forzada me... Bueno, pues el paso siguiente en aburrimiento a Pedro Insua es un alemán hablando una lengua que no es la suya. Es muy aburrido, pero algunos de sus artículos dan datos que van más allá de la bravata, del sacarse la chorra de otros buenistas y puede ser interesante. También digo, por supuesto, que a Gustavo Bueno le hubiera aprovechado bastante leer mi tesis, en lugar de los artículos de Pedro Insua diciendo lo bonito que era el Imperio Español. Pero ya es un poco tarde, ¿qué se le va a hacer? Y yo, desde luego, no habría tenido, pensándolo bien, la soberbia de decirle a Gustavo Bueno, esto está bien, léaselo. No, que lea lo que le dé la gana. Pero claro, si yo hubiera conocido estos errores o estas carencias, le habría dado bibliografía adecuada. Y además es que alguna pues no podía dársela, porque ya lo digo, que esta maravilla se ha editado en condiciones en 2019. Así que, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Gustavo Bueno es hijo de su tiempo, tiene una serie de prejuicios, pero también es cierto que tenía los medios para evitarlos, porque así como leyó a Paul Masson-Hurcel, también podría haber leído a Hussy, perfectísimamente. Bien, también hace poco, dice Gustavo Bueno, dio una conferencia magnífica en la Escuela de Filosofía de Oviedo sobre la cuestión del antimeridiano, en la que cuenta cómo Felipe II al anexionar Portugal no lo hace por pura rapacidad. ¿Qué por rapacidad? No anexiona Portugal. Legítimamente se hace rey de Portugal con todo derecho dinástico. ¿Qué es esto de anexionar como si fuera como si fuera Austria en el 38? No. ¿Qué anexión? Dice, no lo hace por pura rapacidad, sino porque según el ortograma, es lo que le sale del ortograma. El ortograma imperial, según el ortograma imperial, incorporando Portugal, se hacía lo mismo con la India y se formaba una plataforma para saltar a China. Además se dejaba sin efecto el Tratado de Tordesillas. Vamos a ver, pues evidentemente, si se queda con Portugal, se queda con el Imperio portugués. Si no se quiere ver como rapacidad, pues también se puede ver como rapacidad. Tanto da. Muy gallego esto, ¿verdad? Puede ser y puede no ser. Quedándose con Portugal se queda con el Imperio portugués, tan sencillo como eso. Pedro Insua señala que el emblema de Felipe II, el mundo no cabe en tu reino, da la clave del universalismo del Imperio español y de la seriedad de la empresa de China. Vamos a ver, para decir que el mundo no cabe en tu reino, quiere decir que en tu reino hay más cosas, hay cosas más allá de las mundanas. Están también las celestiales. Carlos V vendió las Molucas, pero con un contrato para recuperarlas. Es decir, que sí, que murallas de Adriano, pero poco, pero con derecho a recompra, retornables. El problema es que después no tenía dinero para recuperarlas. Problema grave. Ahí estaba el límite, pues evidentemente. Un límite material como el que hace al primer emperador montarse la muralla china. Lo mismo cuando se descubrieron las Marianas y Australia. Felipe IV señaló que aquello era imposible.
El límite estaba establecido internamente. En este sentido, o sea, cuando no hay pasta o cuando no hay medios, pues no se puede llevar a cabo el imperio universal, que sería lo deseable. En este sentido, el imperio chino no parece expansivo, aunque parezca que está cambiando. Su expansión, o sea, ya hemos dicho que el imperio chino es expansivo, clarísimamente, y no hay que ver sino cómo crece el imperio chino a lo largo del tiempo y cómo quiere, después de las pérdidas que ha tenido, pues por sus cosas y sus movidas, cómo quiere ahora, siendo comunista, recuperar ese imperio y hacerse con la isla de Formosa, acabar con la República China, como ya ha tomado Hong Kong de manera legal perfectamente porque el acuerdo que tenía con el Imperio Británico, como se ha hecho con el Tíbet y cómo quiere hacerse con Cachemira. El imperio chino no es expansivo, que se lo digan a la India. Que se lo digan a la India si es expansivo o no, si quiere hacerse con Cachemira o no. Luego, sin embargo, ha habido movimientos que podría haber usado China como puntas de lanza, cabezas de puente y sí, efectivamente ser movimientos expansivos, pero no ha querido porque no le interesaba en ese momento. No, de hecho, ha desautorizado a las guerrillas maoístas en la India y en Nepal e incluso ayudó, antes de que las guerrillas maoístas se hicieran con el poder, ayudó a Nepal a combatir a las guerrillas maoístas. Así que claro, es expansivo, pero tiene unos límites de prudencia, como se dice ahora, de geopolítica. En este sentido, el imperio chino no parece expansivo, aunque parezca que está cambiando. Dice, su expansión en Estados Unidos, los chinos que vienen a España y compran terrenos, esto no tiene nada que ver, hacen negocios, etc. Esto es una estructura económica muy parecida a la de los judíos y esto no tiene que ver con la expansión de un imperio. Está confundiendo cosas. Parece un deseo de expansión territorial. Bueno, sí, matiza, pero más bien es una cuestión, es lo que es una cuestión de acumulación de capitales y divisas. Sería erróneo ver que el que vengan muchos civiles chinos a España es la punta de lanza de una invasión, como sí lo es en el caso de Marruecos, como en el caso clarísimo de la Marcha Verde, o en la paulatina población de Ceuta y de Melilla. La reciente trama de corrupción, sigue diciendo, es un caso claro. Lavaban dinero y se lo llevaban a China. Bueno, todo esto no nos interesa. Aunque citan al animal divino. O sea, sí, vamos a ver. Risas. Gustavo Bueno se ríe. Dice, sí, ese es un caso claro. Y añaden los entrevistadores, más risas. Volaban los maletines. En fin, a mí me da la impresión de que la filosofía de los chinos es la de seguir siendo chinos. Que es lo que decía Ladañi de por qué triunfa el maoísmo, porque lo que les trae es más China. Ahora bien, ¿qué es eso de ser chino? ¿Qué es eso de ser chino? Todavía no... Y aquí es donde radica el racismo hegeliano que expondré cuando vengan en esta disertación autores muchísimo más racistas hegelianos que simplemente es racista hegeliano por aceptar el racismo hegeliano de estos sinólogos, pero es que esos lo son de pura cepa y de casta, de raza. Bueno, diferencia total de los imperios que conocemos, los cuales encontraron sus límites de otra manera, pues su ortograma era el de que no importaba la raza o la etnia porque este era el imperio universal. No. Tampoco todos los imperios se han visto en la paradoja de que querían quedarse el mundo, con lo cual, al final, los territorios conquistados eran más que los conquistadores y les podían. Eso le pasó al Imperio Español con los americanos, que al final eran más los americanos que los españoles y se hicieron sus propias estructuras políticas. Le pasó, por supuesto, a los ingleses. Ahora resulta que en la India se habla más inglés que en Inglaterra y desde luego el inglés, el llamado Hinglish, no es lo que los ingleses veneran como el inglés de la reina. Siempre se da esta paradoja de que la expansión conlleva la destrucción o la minimización o el ninguneo de los conquistadores. Eso siempre ha pasado. Y no hemos visto, o sea, encontraron sus límites de otra manera, pues su ortograma era el de que no importaba la raza o la etnia porque este era el imperio universal. Si todos los imperios que han tenido la pretensión de ser universales en un principio y más o menos lo han conseguido, hubieran llevado
hasta la última consecuencia, ese universalismo, pues la reina de Inglaterra sería negra, en España habría un presidente del gobierno de Cochabamba. No se da, esto no se ha dado. En Portugal habría un rey indio, bien de las Indias Orientales o de la selva del Amazonas, y nada de esto se ha dado. El único lugar, el único imperio universal, que Gustavo Bueno dice que no es universal, donde esto se ha dado ha sido, bueno, el Imperio Romano, donde tenemos a Filipo el Árabe, donde tenemos a, desde luego, a emperadores que no solo no son romanos, sino que ni siquiera son de raza mediterránea o ni siquiera son de ese ámbito. Como imperio, claro, porque luego, por supuesto, en nuestros reinos de taifa siempre había reyes negros, reyes eslavos, esclavos, reyes eunucos y reyes de todo tipo. Pero poniéndonos con imperios, bueno, pues los mongoles igual, el emperador tiene que ser mongol. El imperio chino, sí, el imperio chino, porque Willis Nollis, pues claro, ha tenido emperadores que no eran chinos, empezando por el caso más reciente, más conocido, de los emperadores manchúes. Los manchúes no eran chinos, y ahí puede verse el universalismo del imperio chino. O sea, parece ser, todo parece apuntar que Gustavo Bueno tiene un cacao en la cabeza y se ha puesto a hablar de imperios sin haber reflexionado seriamente sobre lo que han sido los imperios de la antigüedad. Bien, pues dice, ahí está la diferencia, lo de la etnia. Pues ya, en ese sentido, el imperio chino es universalista porque ha tenido emperadores manchúes, y el imperio español no, porque no ha tenido un presidente filipino, o un presidente del Consejo de Indias filipino, o un ministro, o un aposentador del palacio. O sea, no, universalista el imperio chino, el imperio romano. Al español no le dio tiempo a ser universalista, porque cuando llegó el momento de decir, nosotros, los indios, los indianos, los filipinos, todo el mundo, yo qué sé, la gente de las colonias de Oceanía, todos nosotros estamos ya formados, sabemos latín, tenemos la instrucción que nos habéis dado, estamos evangelizados, somos cristianos, somos hombres cultivados, tenemos cultura clásica, leemos a Cicerón, leemos a San Ambrosio. Ahora podemos participar del gobierno, ahora podemos formar parte del poder, no solo en nuestros virreinatos y en nuestras tierras conquistadas, sino en la metrópoli. Y cuando llegó el momento en el que eso podía ser posible, pues nos encontramos unos políticos tremendamente ineptos, Carlos IV, Fernando VII, que lo que hicieron fue desbaratar el juguete, y todo aquello se lo llevó la trampa, entre otras cosas, entre otras razones, con la ayuda de los ingleses, en el desbaratamiento de cuyas colonias habíamos contribuido para ayudar a Francia, y nosotros ayudamos a la independencia de los Estados Unidos, y es lógico que Inglaterra nos lo pagara ayudando al desbaratamiento de los virreinatos americanos. Era lógico, era perfectamente lógico, porque empezamos nosotros, por culpa de los franceses, por cierto. Nosotros hubiéramos estado muchísimo mejor aliados con Inglaterra. Ojalá Felipe II hubiera preñado a María la Sangrienta, María I, pero bueno, como lo de que Gustavo Bueno lea Guanchón, pues no hay tiempo ya, lamentablemente ya no es posible. Bien, seguimos. Ahí está la diferencia. Dice, eso es lo de Confucio. Pero es que Confucio no es el único filósofo. Hay un montón de escuelas que fueron barridas por un cultivo muy eficiente del confucianismo y una exigencia educativa del confucianismo a todas horas, desde luego con una precisión casi de campo de concentración alemán, porque los alemanes eran muy vagos, eso de los trenes llegaban a su tiempo. Bueno, yo una vez estuve 16 horas esperando un tren, claro que ya no estaba en el Tercer Reich, pero ya no estábamos en el Tercer Reich, pero vaya con la eficiencia alemana. Bueno, que cuando los chinos cuando el emperador manda a hacer una colección de todos los textos que valen la pena, pues hay un apéndice con la lista
de los 3.000 o 30.000 libros que se han quemado, porque no solo no eran acordes con el canon, y no solo estaba bien que no fueran el canon, sino que había que destruirlos. Entonces, claro, así como preservan, destruyen muy eficientemente miles de documentos, de textos clásicos, de obras, vamos, como en cualquier otra cultura, como en cualquier otra manifestación de la civilización, pero los chinos lo hacen con mucha eficiencia y son desde luego muy... Sí, son muy eficaces, no solo son eficientes, hacen lo que se proponen, sino que además lo hacen empleando... Bueno, les sobran los medios, así que la racionalidad de los medios les da un poco igual. Bueno, que Confucio no es el único filósofo de China, aunque lo parezca, aunque se insista en eso. Hay un montón de tradiciones que han sido silenciadas y que son las que hay que estudiar, y que no nos vengan los chinos, es que lo nuestro es muy grande. Vamos, eso es como si te explica Sevilla a un sevillano. ¡Qué horror!, ¿no? Y te dice que lo más grande, o las fallas, vamos, la peor manera de entender Valencia es que te la cuente un valenciano, que te diga que las fallas son lo más importante del mundo, que la paella lleva lo que hagan en su casa, porque si no es arroz con cosas, todo lo que no sea lo que se hace en su casa es arroz con cosas. ¡Qué horror!, no, así no aprende uno lo que es Valencia, y así no aprende uno lo que es China, que es el error de sinólogos como Reich, que, vamos, de hecho Borges comenta la traducción del I Ching bueno, lo he buscado con G, tal como escribe, perdón, he dicho Reich, Wilhelm, Richard Wilhelm, es que lo confundo con el que vendía orgones y fue Richard Wilhelm. Claro, Wilhelm es un horror. El que quiera entender a China, y desde luego Borges lee a Wilhelm, lo peor que puede hacer es cogerse los textos de Richard Wilhelm, que hizo eso, se cogió a un chino, China es lo mejor del mundo, China es lo más grande del mundo. Eso no va a ninguna parte. Eso no... El que quiera saber lo que es China, que lea a Huxi, no a Richard Wilhelm. Bueno, Wilhelm es lo que hay en todas partes. Las ediciones modernas de muchos textos son a base de la traducción y el comentario de Wilhelm. Bueno, estar instalado es lo de Confucio, seguir siendo chino, estar instalado en una tradición de idioma, costumbres, rituales, familia, tradiciones, etc. Esta es la razón por la que dice Ladany que triunfó Mao, porque Mao, a pesar de haber querido acabar con los cuatro viejos, en el fondo, o sea, vendía un mensaje, pero en el fondo era todo lo contrario.